En 2022, dos defensores de la maltratada accesibilidad digital y también dos pedazos de frikis fueron rechazados como ponentes en un evento de diseño y desarrollo web. No tardaron en decidir que tomarían acción. Hoy, ignorados todavía por la sociedad, sueltan sus tonterías y defienden la accesibilidad en este podcast. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizás pueda contratarlos. Llega el equipo AA. Hey, hola, muy buenas. Que he saludado, tío. Es que me obnubila la música. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ay, bueno. Lo vamos a dejar así. Sí. Lo dejamos así porque es que también, pues eso, me pongo con el tun, tucu, tun, tucu, tucun, tutun, y me despisto. Bueno. ¿Qué tal, don José Humanes, maestro Jedi? Aunque hoy un poquito don Pantuflo también hay que decirlo. Don Pantuflo. Consultor de marketing, consultor de accesibilidad y candidato predoc de accesibilidad. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, y como te decía hace un rato, pelado de frío. Por eso tengo mi look Don Pantuflo, que además llevo hasta las pantuflas. Y ande yo caliente, exactamente. Entonces, pues bueno, como esto es un podcast entre amigos, y hablando de amigos, te presento mi amigo Vicent, que es doctor, es gurú. Es que lleva un gurú, lleva un collar de gurú. Es optometrista y consultor de accesibilidad. ¿Tu semana qué tal? Pues mi semana, finalizando la Navidad, pues bueno, bien. Papeleos, historias, el IVA, ¿verdad? El IVA. A clientes. Sí, responder a clientes y esas cosas, comentarios en el blog y estas cosas que te hacen clic ahí en la cabecita. Sí, te hacen pensar. Sí. Yo me he quemado cocinando ayer. Es solo porque luego la gente se preocupe y en los comentarios me diga que qué tal estoy y eso. Por favor, comentad y preguntadle. Sí, una llamadita de atención nada más. Un poquito de amor, Vale, muy bien. Pues a ver, vamos con la actualidad y las variedades. ¿Sí? ¿Tenemos algo que anunciar? Sí. Tenemos un par de cositas mínimo. A ver, voy yo primero porque por orden cronológico me afecta a mí antes. Te afecta a ti. Pues que soy ponente en WordCamp Zaragoza. ¡Bien! Pon aplausos. Aplausos. Pues sí, mira, WordCamp Zaragoza, que es... A ver, espérate, que yo soy muy malo para las fechas, pero si no me equivoco, y no quiero decirlo mal, y me voy a equivocar si no lo miro, es del 20 al 22 de enero. O sea que la semana que viene. Sí, dentro de nada. Y pues tengo que preparar un taller sobre cómo hacer una web legible con WordPress. Está orientado a lo que es el contraste de color y guay, estoy muy motivado. Es el primer taller que hago. Qué interesante. ¿Sabes? Yo conozco ese espacio, el espacio es chulísimo. Allí hice ya una charla de tipografía y lo voy a hacer con mucha ilusión, la verdad. ¿Se va a quedar grabada luego? Sí, claro. En principio, si no falla nada, estará después disponible en WordPress TV. Qué guay. Bien. ¿Y cuál es la siguiente novedad exclusiva? La siguiente ya nos afecta un poquito más a los dos, y es que ha salido la llamada a ponentes de la WordCamp Torrelodones. Y dos personas que están ahora mismo aquí delante de la cámara van a ver si tienen suerte y les aceptan No, tú y yo, no busquen más, tú y yo. Tú y yo. Vale. Y les aceptan la propuesta de ponencia, que todavía, tenemos una lista de temas internos nuestros y alguno elegiremos y haremos la verdad es que nos da igual
charla, talleres no había, me ha parecido ver. No. Charla y las otras dos opciones que había, que son como charlas, pero más cortas. Y ya está. Pero bueno, os iremos informando. O sea, esa es en marzo y con suerte compartiremos escenario. ¿En marzo para fallas? Ostras. Pues sí, no sé, ya la he cerrado, pero igual sí es... Mira. Creo que es el fin de semana antes de fallas, me atrevería a decir. Pero yo solo he ido a las fallas una vez, entonces no te puedo... 11 y 12 de marzo, pues sí, es el fin de semana antes de fallas. Bueno, es menos mal que es el antes de fallas y no es el de fallas. Sí. Bueno, vale, de acuerdo. Me sacrificaré. Es que ese fin de semana es de ir a la mascleta. Ya. Y ya hay vidilla, y hay mucha vidilla, pero bueno, el siguiente es donde está todo a lo bestia. Guay. Pues bueno, si te parece, vamos con el tema del día. Sí, me parece. Vale, pues bueno, antes de empezar con el tema del día, sí que nos gustaría contaros que hemos hecho lo que en cine ahora se llama reboot, ¿vale? Hemos hecho de nuevo el episodio 2. Lo grabamos el domingo, pero cosas que han ido pasando entre el domingo y hoy nos han dejado entrever que no transmitíamos el mensaje que queríamos transmitir con ese episodio. Y entonces, antes que publicar algo de lo que no estamos orgullosos, lo hacemos de nuevo. Total, tiempo no nos sobra, pero sí que nos sobran ganas. Y hoy pues vamos a hablar de lo mismo que el domingo, pero mejor. Exacto, a ver, una versión extendida para dejar claros algunos conceptos que a lo mejor sentíamos que no estaban suficientemente desarrollados, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, cuando nos hemos planteado la temática de los siguientes episodios, pues hay muchos temas de actualidad que podemos tratar directamente, pero sobre accesibilidad hay tanto desconocimiento, o digamos que las bases no es algo que todo el mundo domine fácilmente o que tenga un punto de vista suficientemente amplio. Entonces resulta que hablar de cosas, pues bueno, si nos ponemos a hablar de plugins, pues seguro que es un capítulo que lo peta. Sí, seguro. Pero es que si no sabemos el A, E, I, O, U de la accesibilidad, pues la cosa como que chirría un poco. Entonces es difícil construir bien sobre una base que no existe. Entonces, pues vamos a plantear una serie de capítulos en los que vamos a desarrollar un poquito los conceptos básicos. Entonces, este episodio, que ya lo estáis viendo en el título de YouTube seguramente, lo centramos en la discapacidad. Entonces vamos a hablar sobre eso, dejar claros algunos conceptos. También es verdad que lo vamos a pasar todo muy por encima. Es como una introducción. Pero ya lanzamos, pues eso, unos pequeños hilitos que para que quien tenga interés, pues cogéis la referencia o las palabras clave y ya os podéis empezar a hacer vuestra búsqueda e investigar. Sí, claro, porque nuestra idea es esa, es hacer que tengamos eso, unas pinceladas sobre discapacidad para que luego veamos realmente para qué hacemos las cosas de accesibilidad. Pero bueno, vamos con ello y vamos avanzando durante la charla. Bueno, José, pues a ver, cuéntanos, ¿qué es la discapacidad? Pues nadie mejor que la RAE para definir cualquier palabra que necesitemos saber lo que es. Y en la RAE vienen dos definiciones. La primera, que es situación de la persona que por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas encuentra dificultades para su participación e inclusión social. ¿Vale? Que la podemos resumir en persona que tiene dificultades para hacer cosas. Muy resumida. Vale. O para relacionarse, vale. O sea, porque al final cuando hablamos de inclusión social también estamos hablando de relaciones con otras personas, con vecinos, jefes y demás. Sí, exactamente. Pues la verdad es que está bastante completa esta definición para ser un diccionario. Sí. ¿Y la OMS qué nos dice de esto?
Que es que estoy viendo la chuleta. Para la OMS, la discapacidad es compleja, dinámica, multidimensional y controvertida. Realmente a mí esto no me suena a definición, me suena a características de la discapacidad, pero no te dice qué es, te dice cómo es. Vale, a ver, sí que es verdad que la OMS tiene un informe sobre la discapacidad que hemos usado para sacar algo de información para preparar este programa, que ocupa 350 páginas. Quiero decirte, ahí seguro que hay una definición súper completa, pero esta frase a mí me gusta porque habla sobre la realidad de la discapacidad. Exactamente. Entonces, vale, yo creo que de momento ya tenemos una pincelada. Sí. Bueno, pues hagamos una pequeña introducción histórica a través de lo que se llaman modelos de la discapacidad. A ver, un modelo es una forma de entender la realidad sobre la discapacidad y en consecuencia es también una forma de gestionarla. El modelo más básico es el modelo natural. Ahí ya nos olvidamos de la humanidad. Desde el punto de vista biológico, la vida genera diversidades y esas diversidades, si son favorables para el individuo, favorecen su supervivencia. Básicamente eso es la teoría de la evolución. ¿Vale? Sí. Entonces, si tenemos diversidades que no favorecen al individuo, ese individuo tiene en peligro su propia supervivencia. Entonces, desde el punto de vista natural, las diversidades que no favorecen son negativas. Y eso, como veremos en el siguiente modelo, ha condicionado la perspectiva humana sobre la discapacidad. Ya aplicando el modelo a las primeras civilizaciones, bueno, no son las primeras, pero desde el punto de vista occidental, si nos centramos en Grecia y Roma, tenemos el modelo de prescindencia. En aquella época, pues la explicación de cualquier fenómeno natural siempre recibía una explicación mitológica. Las calamidades pues son consecuencia de castigos divinos o maldiciones. Si había una tempestad, pues yo qué sé, era Zeus. Si pasaba no sé qué, era Atenea que estaba cabreada. Este tipo de cosas. Y los niños que nacían con diversidades orgánicas pues no se escapaban a este tipo de explicaciones. En el libro sobre la diversidad, el modelo de la diversidad de Palacios y Romagnac, se dice literalmente: se supone que las causas que dan origen a la diversidad funcional tienen un motivo religioso y en el que las mujeres y hombres con este tipo de diferencias se consideran innecesarias por diferentes razones, porque se estima que no contribuyen a las necesidades de la comunidad, porque albergan mensajes diabólicos, porque son la consecuencia del enojo de los dioses o que, por lo desgraciadas, sus vidas no merecen la pena ser vividas. Fuerte, ¿eh? Esto para mí es un poquito fuerte. Sí, es un poquito fuerte. Pero bueno, es como es el modelo. Además, dentro de este modelo se entiende la discapacidad como un castigo que estigmatiza al individuo frente al que tenían o solían utilizar dos opciones: eliminarlo, como en Grecia y Roma, los espartanos, cuando un niño nacía con algún tipo de deformidad o no nacía según sus cánones, tampoco tenía por qué tener ninguna deformidad, pues como quien dice, iba al barranco, ¿vale? Se deshacían del bebé y... This is Sparta. Un poquito así, ¿no? Sí, algo así. Y la otra era marginarlo, que en este caso estaríamos utilizando, vale, el anterior era el submodelo eugenésico y en este sería el submodelo de la marginación, que era lo que se solía hacer en la Edad Media. Pues eso, encerrar a la gente, lo que comentaste tú en la versión 1 del podcast, que era, pues eso, las cuevas de personas con lepra en Ben-Hur. Ben-Hur, por favor, menudo peliculón. Sí, menudo peliculón de Semana Santa. Sí, a ver, básicamente, si la discapacidad se debe a una maldición, pues esa gente en esa época no llegaban a más. O eliminas el individuo maldito o lo apartas de la sociedad. Triste, pero así es como era. Sí, y así sigue siendo en algunas tribus y en determinadas culturas, sigue siendo así. Vale, sí, mira, sí que es verdad porque alguien, ahora no recuerdo exactamente quién, mentira, sí que me acuerdo, María Polaina. María Polaina
una copywriter que desde aquí le envío un saludo enorme, un beso, María. Un saludo, María. Creo recordar que me comentó que habían zonas más aisladas de los núcleos de población grandes en algunas regiones de Sudamérica, que cuando en alguna familia tenían algún miembro con algún tipo de discapacidad o que necesitaba algún tipo de ayuda, de tratamiento, de rehabilitación, de lo que fuese, claro, como no tenían acceso a esas ayudas profesionales, pues se gestionaba todo desde dentro de la familia. Uh-huh. Entre comillas, esclavizando a las mujeres de la familia. Sí. Y una de las respuestas más básicas era ocultar a esa persona de la sociedad, apartarla, ¿sabes? Entonces, sí, es verdad que algunas de estas actitudes aún se pueden encontrar hoy en día, pero bueno. Sí. Afortunadamente la ciencia ha avanzado bastante y ahora pues ya es capaz de explicar las causas, y conociendo las causas de algunas de estas diversidades orgánicas, pues ya se pueden proponer tratamientos y herramientas para compensar esas carencias respecto al individuo sano estándar que considera la medicina. Y con eso entramos en el enfoque médico rehabilitador. Exactamente. Este modelo entiende la discapacidad como un problema de salud del individuo debido a una causa orgánica que puede ser o propia o adquirida. Has nacido ya así o has tenido un accidente, una enfermedad o lo que sea y te ha generado un problema concreto. Y este modelo propone como solución una herramienta específica para restablecer esa diversidad que se ha generado en el individuo. Es decir, el modelo rehabilitador pone el foco en el individuo y en lo que lo hace diferente a nivel funcional. Sí. Y por tanto, el éxito se mide en el grado de rehabilitación que se logra. Se concentra en aquello que pueden o no pueden hacer estas personas en vez de las aptitudes del individuo, porque a lo mejor tú no puedes desplazarte sin una silla de ruedas, pero tienes una mente privilegiada y puedes llevar la física teórica más allá de lo que existe hoy en día. No sé, Stephen Hawking, por lanzar un ejemplo. Uh-huh. Entonces, claro, este modelo está bien porque ayuda desde el punto de vista médico a las personas, pero no deja de tener un punto de vista así un poquito paternalista. De forma que el mundo no cambia, sino lo que cambia es el individuo afectado. Uh-huh. Y claro, esto también se nota porque durante la Primera Guerra Mundial, con los avances de la medicina, ya se podía salvar la vida a muchos soldados. Antiguamente, cuando alguien perdía un miembro en una batalla o una herida bien grave, pues oye, es que o te desangrabas porque no sabían coser los vasos, uh-huh, o te lo intentaban cauterizar con algo, un hierro al rojo vivo o con aceite hirviendo. Y si sobrevivías a eso, después tenías que sobrevivir a las infecciones. Claro, la Primera Guerra Mundial ya te presenta un escenario en el que la supervivencia de estos pacientes pues era muchísimo más grande. Y como dicen Romagnacki y Palacios, el mutilado era una persona a quien le faltaba algo, ya fuera un órgano, un sentido o una función. De este modo, la primera imagen presentada por este cambio en la terminología fue la de daño, la de perjuicio. La diversidad funcional comenzó a ser vista como una insuficiencia, una deficiencia a ser erradicada. Claro, pues a ver, sobra decir que estos avances eran para los heridos. La diversidad funcional mental ya era incluso otra cosa aún más estigmatizada. uh-huh. Y claro, a medida que sigue avanzando la ciencia, mejora el diagnóstico, mejoran los tratamientos y por tanto la supervivencia de los pacientes, y aparece un nuevo concepto, el de institucionalización, que para aquellos que os gusten las series, American Horror Story en su segunda temporada va justamente de esto, una institución en la que, un hospital mental, psiquiátrico, en la que se recluía a las personas en contra de su voluntad por el diagnóstico de un especialista o un supuesto especialista, y se les aplicaba terapias incluso en contra de su voluntad. Uh-huh. No, a lo mejor no era tan terrible, pero la idea era
por el bien de estas personas que no pueden decidir sobre su vida, los vamos a encerrar en un sitio que aquí van a estar muchísimo mejor porque les vamos a dar tratamiento, porque les vamos a dar herramientas, etcétera, pero estaban recluidos. Entonces, claro, eso también es un problema. Sí. Y por último, tenemos el modelo social, que empezó a partir de los años 60, cuando comenzó la lucha por los derechos civiles, que eso llevaba también a el concepto de desinstitución. Ha pasado lo mismo que a ti. Es difícil, la tuya era difícil, pero esta era más. Desinstitucionalización o un movimiento de vida independiente. Ajá. Esto es para haberlo dicho con un polvorón en la boca. Con un polvorón. Muy navideño todo. Pamplona, pues igual. O sea, desinstitucionalización. Bonita palabra que se nos ha trabado. Bueno, para este modelo, la diversidad funcional tiene una causa social. Las personas con algún tipo de discapacidad son valiosas para la sociedad porque pueden aportar a la misma. Me he trabado, perdóname. La diversidad funcional. Perdón. Silencio. Para este modelo, la diversidad funcional tiene una causa social. Las personas con algún tipo de discapacidad son valiosas para la sociedad porque pueden aportar a la misma siempre desde el respeto a su condición. Una persona no presenta una discapacidad por el simple hecho de su diversidad orgánica, sino por el hecho de que la sociedad está hecha a medida de un estándar. No son las personas con discapacidad las que tienen un problema inherente a su condición, sino que es la sociedad la que no ha tenido en cuenta las necesidades de estas personas. Ajá, vale. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, una persona que va en silla de ruedas no tiene una discapacidad porque para desplazarse necesita silla de ruedas. Tiene una discapacidad porque existen los escalones. Ajá, vale. Si no porque existieran el resto de personas... Claro, el resto subimos escalones como sin problema. Vale, entonces realmente, para que quede claro, es sí, existen las causas médicas, orgánicas, las explicaciones de por qué una persona tiene una diversidad, pero que la discapacidad no viene de esa diversidad. Estrictamente, sí. Si tienes una lesión medular y no puedes mover las piernas, pues esa es la causa fisiológica, biológica, como quieras llamarle. Pero realmente el problema está en que la sociedad se ha desarrollado pensando en un estándar. En el capítulo anterior, inédito, poníamos el ejemplo de imaginad una ciudad en la que todos son culturistas, todos están mazaos y que vas al Mercadona o al... Bueno, Mercadona, no que no nos auspicias. Y que vas al supermercado y quieres comprarte una Coca-Cola y resulta que la Coca-Cola pues pesa como una botella de butano, una bombona de butano, pues. Sí, o la puerta del Mercadona, que pesa como una botella de butano. A partir de ahora, botella de butano es una edad estándar de peso Sí, dentro de las unidades estas alternativas de campos de fútbol y Cristiano Ronaldo, ahora tenemos bombona de butano. Sí, botella de butano. Pero bueno, sí, básicamente, pues eso, quiero decirte, si todos estuviesen mazados y fuesen súper fuertes y todo se hace en escala a ese patrón que se considera estándar de forma implícita, las personas que se desvían de ese patrón pues van a tener problemas. Sí. Sí. Y no solamente en el mundo físico, es que también tenemos las diversidades, pues no sé, una persona que no puede ver, no puede interactuar fácilmente con un ordenador si no se trabaja en eso. Vale, bueno, pues este modelo integra los principios de los derechos humanos y defiende la dignidad humana, la igualdad, la libertad personal y la inclusión social. El foco se pone en el entorno y no en el individuo. Como comentabas tú antes, en el tema de pues, alguien que tiene una lesión medular, si esa persona tiene un entorno que está adaptado a sus necesidades, realmente puede hacer una vida prácticamente independiente y puede realizar la gran mayoría de todas sus tareas, todas sus actividades de la vida diaria o todas las funciones que necesite hacer pues, para trabajar o para cualquier otro tipo de sus actividades.
Y eso al final es cosa del entorno. Si tienes esa lesión medular y vives en una casa a pie de calle, puedes salir a la calle cuando te dé la gana. Si tienes ascensor y el ascensor se rompe, no puedes salir. Pero si no tienes ascensor y tienes escaleras, pues ya depende de que alguien te saque a la calle. Sí, cierto. También propone como solución el diseño universal aplicado tanto al entorno físico como al entorno digital. Un único espacio común a la mayor parte de personas en vez de soluciones individuales y adaptadas, pero que atomizan y dificultan la acción. Al final es pues que todo sea accesible para todo el mundo. O sea, que todas las soluciones y todo lo que se diseña y todo lo que se piensa esté pensado para el mayor número de personas posible. A ver, aquí un ejemplo que me gusta poner cuando hablo de estos temas es, por ejemplo, los cuartos de baño en un edificio público. Tradicionalmente estábamos acostumbrados a mujeres y hombres separados. Ya, afortunadamente, desde hace tiempo también se ha tenido en cuenta las necesidades de espacio, de movilidad y de accesorios que puede necesitar una persona que va en silla de ruedas. Entonces también a veces es frecuente encontrar cuartos de baño para personas con movilidad reducida. Puedes generar 3 cuartos de baño diferentes. Eso sería a lo mejor desde un punto de vista más médico-rehabilitador. Genera soluciones concretas para individuos concretos o taxonomías concretas. Pero el modelo social, el diseño universal, lo que te propone es, ¿por qué no diseñas algo que sea usable para la inmensa mayoría? Sí. Todos podemos usar un cuarto de baño adaptado a las necesidades de espacio y de movilidad de una persona con movilidad reducida. Si para el acceso a un edificio público se pone una rampa, todos podemos usar la rampa. A lo mejor las puertas automáticas no se diseñaron 100% pensando en la accesibilidad, pero es útil para ciertos colectivos y es cómoda para el resto. Quiero decirte, la accesibilidad no hace daño, sino que nos viene bien a todos en ese sentido. Sí. Entonces, hablemos sobre tipos. ¿Cómo clasificar la discapacidad? Pues hablamos sobre tipos. Realmente a lo largo de la historia ha habido muchísimas clasificaciones distintas sobre el tema de discapacidad, pero nosotros la vamos a clasificar en 2 grandes grupos, según la función afectada y según la temporalidad durante la que se presenta la diversidad. Según la CIF, que la CIF es, lo tengo que leer porque no me acuerdo exactamente nunca de lo que es, la clasificación... Benditas chuletas. Benditas chuletas. Sin chuletas no haríamos podcast. La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Pues según la CIF, las discapacidades, según la función, se dividen en 5 grupos. La discapacidad física, que engloba alteraciones corporales que dificultan el movimiento y o la motricidad, restringiendo la actividad y participación en las actividades cotidianas. La discapacidad física también se divide en funcional y orgánica. La funcional se refiere a alteraciones que afectan al funcionamiento del sistema neuromuscular y o esquelético y que dificultan o limitan el movimiento, mientras que la orgánica corresponde a las capacidades que afectan procesos fisiológicos, órganos internos, sistema digestivo, sistema metabólico, endocrino, respiratorio, circulatorio, etc. El segundo grupo dentro de las referentes a la función es la discapacidad mental, que es la que se refiere a las alteraciones de la conducta adaptativa, con afectación de las facultades mentales y las estructuras neurológicas. Esto lo estábamos hablando hace un momentito porque sí que es verdad que puede haber cierta confusión entre esta y la siguiente, que ahora hablaremos, pero esta se refiere sobre todo a todas las alteraciones que tienen que ver con la salud mental. ¿Vale? El siguiente grupo sería la discapacidad intelectual, que son las que son referidas a las alteraciones
Y el siguiente grupo es la discapacidad intelectual, que es la referida a las alteraciones en la función intelectual, que están significativamente por debajo del promedio, dificultando la comprensión y o respuesta ante situaciones de la vida diaria. Ujú. La siguiente sería la discapacidad sensorial, que es la que se relaciona con estructuras sensoriales, auditiva, visual o afectar a otros sentidos, como el tacto, Uy, el esa gusto. me suena. ¿Te suena cuál? ¿La auditiva? La visual, la La visual. visual, La visual me suena. lo La sabemos. auditiva suena, pero la visual es Lo la que me suena a sabemos, mí. sí, sí. Y pues además de esas dos, las que tienen que ver con otros sentidos, como el tacto, el gusto o el olfato. Y el último Vale. grupo es la pluridiscapacidad. Y es una condición en la que se combinan varios tipos de discapacidad. Que Vale, normalmente eso me... suele presentarse un déficit en el desarrollo psicomotriz o sensorial y otros problemas de salud. Vale, sí. Cuestiones que pueden afectar a varias. Hay patologías, ahora mismo no te sé decir el nombre, pero sí que recuerdo que hay algún síndrome que se manifiesta con problemas en la retina, que van a generar una reducción de campo y una serie de historias, y además con sordera. Sí. O, por ejemplo, el síndrome de Down suele estar asociado también a problemas en la percepción del color, desarrollo más fácil de queratoconos o miopías magnas, problemas etcétera. cardíacos. Entonces, sí, claro. Entonces hay condiciones que pueden afectar a diferentes de estos grupos funcionales. Entonces, pues, evidentemente, nunca vas a poder intuir al 100% solamente mirando si una persona tiene discapacidad, si no tiene discapacidad, porque no siempre se va a ver. Claro. O no siempre lo que ves va a ser lo que hay. El otro gran grupo del que hablábamos en cuanto a discapacidad es según la temporalidad durante la que se presenta la diversidad. Y puede ser permanente, que como su propia palabra indica, es algo que tienes para siempre, que no se quita nunca. Temporal. Bueno, ponemos algún ejemplo como hicimos en la primera edición del episodio. Por ejemplo, os digo las tres: permanente, temporal y situacional. Algo permanente sería que te amputaran un brazo, por ejemplo, una extremidad, un brazo, una pierna, o cualquier otra cosa que sea permanente. Una temporal sería romperse ese brazo, romperse esa pierna, que sabes que tarde o temprano, pues la pierna la vas a recuperar, la movilidad y demás, porque es una fractura, el brazo, la pierna, lo que haga falta. Y un ejemplo de situacional, pues es, por ejemplo, a los pacientes que acuden a la clínica, en cierto momento de la visita hay que dilatar la pupila para que la oftalmóloga pueda explorar el fondo de ojo y confirmar que pues, la retina está en buenas condiciones. Entonces tienes que dilatar la pupila y hay un efecto colateral que es la paralización de la acomodación, que eso lo que hace es que el ojo no pueda forzar para ver de cerca. Entonces, en esa situación, durante ese tiempo muy reducido, pues el ojo ni puede contraer la pupila para regular la luz, es decir, vas por la calle y te molesta el sol, ni puede ver de cerca porque no puede acomodar. Entonces te encuentras en una situación que en ese momento pues tienes una diversidad en tu funcionamiento. Evidentemente, las situacionales no son constitutivas de discapacidad, porque en la definición de discapacidad ya hemos visto que tiene que ser una condición duradera. Pero hay que entender que todo el mundo en algún momento de su vida va a presentar, aunque sea de forma situacional o temporal, algún tipo de diversidad funcional. Aunque no sea discapacidad, pero diversidad funcional. Pues eso, te has roto el brazo y mientras no llevas la férula, pues es que no puedes usarlo. Sí. Y de repente tienes que hacer un montón de cosas en esa situación, en esa condición. A mí en las situacionales también me gusta incluir todos los aspectos que tienen que ver, que son culturales y que están relacionados con el entorno, desde el punto de vista de que una persona puede no tener una persona puede no tener una discapacidad en su entorno habitual, pero al cambiarlo de entorno, pues tú imagínate una persona mayor que cuida ovejas en el monte
que realiza a la perfección su trabajo, pero que por el motivo que sea tiene que ir al banco a hacer algo con el cajero que no es su actividad habitual o que no es lo que hace en su día a día. Al final yo eso también lo relaciono siempre con momentos de discapacidad situacional. Pues la verdad es que sí, de hecho me abres Pues la verdad es que sí, y además planteas dos cuestiones más. Por ejemplo, ¿el analfabetismo genera discapacidad? Si no necesitas leer y escribir para tu vida diaria, diría que no. Y si lo necesitas, sí. Y en la sociedad actual, en nuestra sociedad, nuestro punto de vista occidental, ¿eso sería un problema o no? En mi opinión, sí. Porque es que vamos, prácticamente todo el mundo usamos el texto. Sí. Nos pasamos el día leyendo en cualquier lado. Sales a la calle, hay carteles, el móvil, en el supermercado. Sí, también te ponen imágenes y te puedes guiar por las imágenes, pero no, es que quien más, quien menos. Sí. Sí, pero como... Todo el mundo al final nos tenemos que enfrentar al texto. Claro. Entonces, eso también sería constitutivo de una discapacidad, pero desde el punto de vista social. Y es que la sociedad se ha construido en torno al lenguaje escrito. Y es necesario. Sí. Y la segunda... Sí, perdón. Sí. No, perdona, sigue. No, ¿qué ibas a decir? No, que luego... Es que voy a cambiar de... Ah, vale. También dentro, o sea, como un ejemplo similar al que dices es el tema de la alfabetización digital. A lo mejor hace 40 años que alguien no supiera manejar un ordenador porque eran para 4 cosas contadas, no suponía ningún problema en la vida de nadie. Y según va avanzando y vamos dependiendo más tecnológicamente de todo, pues la falta de alfabetización digital constituye un problema cada vez mayor. Sí. Quiero decirte, hay que aprender aquellas habilidades que son las presentes en tu sociedad. A ver, probablemente para cualquier persona hoy en día sea más interesante tener un carnet de conducir que saber montar a caballo. Y antes no. Antes vi un meme el otro día muy divertido sobre esta cosa, que antes los caballos los tenían los pobres y los ricos eran los que tenían los coches. Y ahora los pobres son los que tienen los coches y los ricos son los que tienen los caballos. Sí, totalmente. Y la segunda cuestión que me has despertado en la mente, ¿la vejez? ¿Qué relación hay con la discapacidad y la vejez? Pues también mucha. Lo que pasa es que es situacional. No, es algo permanente, creo. O sea, de la vejez no vuelves atrás. Vale, sí, de acuerdo. A ver, pues hablemos de un poquito de distribución y estadística. Según la OMS, más de 1.300 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de discapacidad. La forma de contarlo y tal es bastante compleja porque esto en realidad no es un estudio que se ha hecho. Tú no puedes hacer un estudio de la población global, sino que tienes que basarte en estudios y en informaciones de diferentes investigadores, de diferentes estados. Entonces, si queréis tener una idea de dónde salen estas cosas, os remitimos al Disability Report de la OMS. Pondremos por algún lado el enlace. Entonces, las personas con discapacidad, y esto es una verdad, tienen más posibilidades de desarrollar problemas de salud. Según la OMS, hay más de 1.300 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad en el mundo. La forma de contarlo es compleja, ¿vale? Porque no puedes hacer un estudio de la población global. Entonces, si tienes interés de dónde salen estas cifras, lo mejor es que te vayas al informe del estado de la discapacidad en el mundo. Pondremos por algún lado el enlace. Sí. Y una conclusión muy importante de este estudio es que las personas con discapacidad tienen más posibilidades de desarrollar problemas de salud y mayor dificultad para su desarrollo personal en igualdad de condiciones. Hay zonas del planeta en las que tienen problemas para acceder a los servicios de salud, a la formación, a la educación, a cualquier cosa de las que para nosotros es
lo más normal del mundo. También hay que decir que, por ejemplo, la distribución a nivel geográfico es muy irregular a lo largo del planeta y es que está íntimamente relacionada con el desarrollo económico y las desigualdades sociales dentro de un territorio. Por ejemplo, en ciertas zonas del planeta, los problemas de salud que pueden generar discapacidad, algunos tipos de discapacidad son unos y en otras zonas del planeta son otros, por un montón de razones. En el primer mundo tenemos más problemas de alimentación, para mal, y en zonas subdesarrolladas tienen problemas de alimentación por déficit. Nosotros por exceso y en otras zonas por déficit. Pues así con cualquier cosa que pueda generar algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, las cataratas es una de las cosas que más se opera en el mundo cada día. Es una tontería, entre comillas, es una cirugía, es invasivo, todo lo que tú quieras, pero que es un procedimiento que es bastante seguro y predecible en zonas donde hay acceso a quirófanos. Si no lo hay, es una causa de ceguera. O es un procedimiento menos predecible y los resultados no son tan óptimos como los que podemos conseguir aquí. Y después, otro factor de riesgo para desarrollar algún tipo de discapacidad es la edad. Y esto es una verdad global, porque a mayor edad, mayor riesgo de sufrir discapacidad. ¿Por qué? Porque vamos envejeciendo, porque el cuerpo es un proceso natural. Perdemos visión, poco a poco se va deteriorando, perdemos capacidades auditivas, perdemos capacidades mentales, perdemos capacidades motrices, etcétera, etcétera. Y al final generan, pues eso, un cuadro de estos ¿cómo lo habíamos dicho? Pluridiscapacitantes. Pues pluridiscapacitantes. Se entiende que hay... Claro, sí, porque es el tipo que habíamos hablado era pluridiscapacidad, pues imagino que el cuadro es pluridiscapacitante. Sí. Y hay un tercer factor que también está íntimamente relacionado con la discapacidad. Y este sí que a mí me preocupa porque básicamente se produce en todo el mundo. Y es que las mujeres tienen mayor porcentaje de prevalencia de discapacidad en todos los grupos de edad. En todos. Curioso. Pero, a ver, en estos datos que maneja la OMS, pues es hasta un 10% mayor la prevalencia de la discapacidad de mujeres que en hombres. Eso es algo a tener en cuenta, ¿eh? Sí, bastante. Además, no sé, yo creo que sería interesante que profundizáramos en algún momento más sobre este tema, a ver si podemos ver las causas de esto. Sí, esto se trata de leerlo con calma todo esto y extraer las conclusiones para poder comentarlas, pero bueno, que es algo que tú haces y que yo he hecho realmente durante el periodo de investigación y el doctorado. Lees papers y entiendes la información. Algún día lo haremos. Bueno, y yo creo que para terminar con este tema nos falta hablar de leyes. Sí, un poquito por encima porque evidentemente yo como mocatriz no soy especialista en leyes. Y de muchas cosas de las que he hablado tampoco os penséis que tampoco controlo demasiado. Entonces yo hago lo que puedo. Entonces, leyes. Perdonadme los especialistas, la gente que hace abogacía y que ha estudiado tanto para que ahora venga el gurú a decir barbaridades. Si hay algún abogado o abogada en la sala, mandarnos un Bizum al 55. Es que no habíamos pedido dinero todavía, tío. Vale, pero que nos auspicien gente bien, ¿no? Yo creo que un abogado nos enviará antes un burofax. Que nos auspicie gente bien encima. Y no abogados. Muy buena esa, sí. Bueno, pues a ver, a nivel global hay un framework, hay un marco básico que regula los derechos humanos. Y dentro de estos derechos humanos, pues existe la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene una serie de principios básicos que defienden la autonomía personal, la no discriminación, la participación e inclusión plenas, el respeto por la diversidad,
la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución y preservación de la identidad, que al final básicamente son los puntos del modelo social. Y, por ejemplo, fruto de este marco de los derechos humanos, tenemos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que en su artículo 21 prohíbe la discriminación con una serie de condiciones pues, de lo más variadas por razón de sexo, raza, color, orígenes, características, lengua, bla, 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 porque hay un montón. Y hacia el final está discapacidad, edad u orientación sexual. Es decir, que la Unión Europea reconoce la discapacidad como un factor que genera un riesgo de sufrir una discriminación y que, por tanto, es fundamental que se proteja eso. Sí. Nuestra Constitución también protege a las personas con discapacidad en su artículo 49. Y aunque hay unas cuantas leyes que hablan sobre la protección que se debe de brindar a las personas con discapacidad, pues nos quedamos con el Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. ¿Por qué nos quedamos con este Real Decreto? Porque es controvertido, porque a la gente no le está gustando que se aplique. Y no es a la gente que se beneficia de esto, sino la gente que no entiende la importancia de todo esto que hemos estado hablando. Sí. Y es que todo lo que se paga con dinero público, todas las webs que reciben algún tipo de dinero público deben de adherirse a las normas de accesibilidad web, que en su última instancia son la WACHA. Las famosas WACHAs que todavía no habíamos comentado en todo este episodio. Es que hay que comentarlo. Sí. Esto nos lleva a la reflexión final de este episodio y al por qué creemos que es importante contar todo esto que hemos contado, que seguramente más de una persona que hace webs dirá, ¿y esto a mí para qué coño me sirve? ¿O por qué me importa esto si yo hago webs? Y es pues que ha sido también un poco la reflexión que nos ha hecho rehacer este episodio durante esta última semana. Esto sirve para que no olvidemos nunca que las normas de accesibilidad siempre están para ayudar a alguien que lo necesita. No son normas arbitrarias, aleatorias, que pone la administración por tocar las narices. No, o sea, pensar que siempre cuando hay una norma de un etiquetado, de unos encabezados, imaginar que la gran mayoría de esas normas están pensadas para que cuando una persona que necesita un lector de pantalla esté navegando por nuestra web con el lector de pantalla no le haga extraños, no le lea cosas raras, no le pierda leyendo, que le lea las cosas en el orden que tienen que ser. Y así, 1000 ejemplos. Todo lo que hay en la WACHA está pensado para que alguien ayude a esas personas que lo necesitan. Y en este caso, quien tiene que ayudar es la gente que hace webs. A ver, no se trata de fastidiar y poner requisitos que a veces no se entienden, pero no se entienden realmente, y lo siento porque esto es así, por falta de formación y por falta de sensibilidad. Las WCAG no son un conjunto de normas que se exigen por exigir, se exigen porque al garantizar el conjunto más básico, el nivel A y AA, te aseguras que un porcentaje muy elevado de personas con algún tipo de discapacidad a la hora de interactuar con dispositivos digitales, con contenido digital, pueda hacerlo. Es decir, que lo que no es tolerable es que una web que recibe dinero público discrimine a grupos de población que son igual de ciudadanos que tú y que yo. Que pagan sus impuestos, que tienen los mismos derechos, que tienen los mismos intereses, las mismas inquietudes y tienen derecho a las mismas oportunidades, porque además es que lo que más rabia me da a mí de esto es que todo lo que es digital es adaptable y transformable y facilita la interacción con los colectivos de personas con discapacidad. Sí. Es más fácil arreglar una web, quiero decir, es más asequible arreglar una web que quitar los escalones de la puerta de un ayuntamiento, por ejemplo. Sí. Entonces, ya está bien de quejarse y un poquito más de empatía. Empatía. Vivimos en una sociedad que hoy en día los chistes machistas
nos suenan rancios. Uh-huh. Los chistes racistas xenófobos nos suenan rancios. La LGTB-fobia nos suena rancio. Bueno, hay gente que no, pero esos van aparte. Pero Uh-huh. al resto de la sociedad nos suena rancio. ¿Por qué la discriminación contra las personas con discapacidad no nos suena rancio? Uh-huh. Porque es lo que estás no haciendo. Entendemos. Cuando tú haces una web no accesible, estás discriminando a las personas con discapacidad. Y no hay otra manera de decirlo porque es así. Pero esto al final también es otro problema, o sea, hay un problema mayor de fondo. Ya no es que la gente no tenga esta formación de la que hablabas hace un momento, sino que ni siquiera hacen por seguir las guías de buenas prácticas de la V3C, que realmente si tú sigues las buenas prácticas de la V3C, ya te están saliendo las cosas accesibles. Porque eso está dentro de las buenas prácticas. Pero claro, como es muy fácil cobrar dinero para hacer webs sin saber determinadas cosas, con cualquiera de los constructores visuales, arrastro, pongo, pego, la cobro, me voy a la siguiente, pues eso es un problema de fondo también. O sea, es un problema bastante grave, me atrevería yo a decir. Turno de ruegos y preguntas. ¿Tenemos algo por ahí? Yo creo que sí, mira, porque además tenemos, no, es un comentario, me parece. Ah, sí. Tenemos un comentario de E.A. Uh-huh. E.A. Me siento como si estuviera en Sálvame. Sin Sálvame, sí. Y fuésemos a hablar de algún cotilleo. Además, podríamos sacar una foto de la persona, pero con un tomate, ¿vale? Porque el A.P. fue más de aquí hay tomate que de Sálvame. Bueno, pues E.A. nos pide que hagamos el episodio más corto. A ver si este sale más corto. A ver, tened un poquito de paciencia y consideración, que somos novatos y que nos despistamos súper fácil y tal. Pero bueno, vamos a intentar que las cosas estén más estructuradas. En nuestra defensa, hay que decir que en YouTube el vídeo contiene secciones para que podáis saltar fácilmente a aquella sección que pueda tener una temática que os interese más. Y así no tienes que ir explorando un vídeo de 1 hora y pico. Exactamente. Pero más aún en nuestra defensa, que no es en nuestra defensa, sino que es como ejercicio de concienciación, hay que tener en cuenta que hay cosas que no pueden durar poco. O sea, nosotros intentamos comprimir todo lo que queremos contar de un tema en un espacio de tiempo. Además, en este episodio creo que nos ha salido bastante bien en comparación con los dos anteriores, con el que se va a quedar ahí en el limbo y con el primero. Pero es verdad que hay cosas que si las quieres explicar, ya no te digo bien, medio bien, necesitas dedicarle un tiempo. Nosotros no podemos hacer... Claro. Sí, podríamos hacer TikToks de accesibilidad. ¿Serían útiles? No lo sé, serían divertidos, pero no sé hasta qué punto serían útiles, o podrías contar las cosas en la profundidad en la que creemos que hace falta contar las cosas. Entonces, aunque nosotros hagamos porque los episodios duren menos, nuestros episodios van a durar. No hay más. Pues de momento lo dejamos así. Y, oye, que por favor seguid dándonos feedback, orientadnos qué es lo que os gusta, qué es lo que no os gusta, qué es lo que echáis en falta, qué queréis, que seguro que estáis dispuestos a auspiciarnos, a mandarnos bizums, todo lo que queráis. Nosotros los meses pares, el bizum es para Vicent y los impares es para mí, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues empezar que estamos en enero y que es impar. Bueno, pues yo creo que hasta aquí este episodio 2. Versión 2. Versión 2. Así que, José, un placer. Nos despedimos. Igualmente. Y quédate porque creo que vamos a divagar un poquito después. Sí, tenemos escena postcréditos. Y haciendo spoiler. Bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós. La divagación. La divagación. Aquí ya podemos hablar de nuestras tonterías y no por los cerros de Úbeda sin que nadie nos diga que es muy largo. Porque se supone que la parte útil del vídeo ha terminado hace un rato, pero de verdad que yo creo que aquí se le va a sacar más chicha que
que Hombre, antes. Aquí está el salseo. Aquí está el salseo. Aquí está el salseo. Ay, ¿qué te ha parecido el episodio de hoy? Yo creo que nos ha quedado mejor de lo que nos quedó el otro, bastante mejor de lo que nos quedó el otro. Sí, pero porque esta vez, a ver, la otra vez nos lo curramos y estaba bien, pero esta vez hubo algo que nos removió por dentro y claro, cuando algo te remueve por dentro es que le pones aún más ganas. Sí. Y cuando dices, no, mira, no salvemos el otro y le añadimos. No, directamente lo quitamos, porque ya hicimos eso en el episodio 1. Sí, lo salvamos. Lo salvamos, pero preferimos hacerlo de nuevo porque somos guays. Claro, porque es que eso, a ver, la práctica hace maestros y tenemos que practicar. Además, en este hemos estado mucho más compenetrados que en los dos anteriores, creo yo. Sí, a ver, esto es cuestión de práctica, no pisarnos y entendernos. Una escaleta bastante mejor hecha que el otro día. Sí, se nota. Eso se va a notar. Eso se va a notar. Y yo espero que nadie se enfade con nosotros porque no hemos hablado de plugins, porque no hemos hablado de atajos. Porque al final, esa es mi sensación, de que la gente quiere atajos. Y yo lo puedo entender. Sí, atajos y fórmulas mágicas y yo personalmente creo que eso no va a pasar en este podcast, aunque no tengamos miles de suscriptores, que sabemos que si nos ponemos a sacar plantillas, trucos, guías, el checklist de las cosas más divertidas de la accesibilidad, tendríamos fans y bizuns por todas partes, pero no va a pasar. No va a pasar y algún día ya nos meteremos en algunos jardines que lo flipas. Porque de hecho, mira, mientras estaba planteando el taller, he sucumbido a una de las cosas que yo odio. Y es los plugins de simulación visual. Los detesto. Ya explicaremos por qué. Porque realmente no están simulando y porque la gente... Me molestan sobre todo porque la gente... ve una simulación que asume que es correcta y que nada más alejado de la realidad y a partir de ahí infieren un conocimiento. Ah, mira, es que esto dice que esta cosa que se llama X hace esto y pasa esto. Pues no, mi ciela, no. Te coges un libro, aprendes un poquito y lo entiendes. Y lo entiendes. Y después entonces cuando ves que el plugin ese no simulaba bien esa condición. Entonces, si lo quieres usar para ilustrar algo, pues bueno, pero no. Además, te diré una cosa. Ese plugin, que es uno de los más famosos que existen y que lo he visto recomendado muchas veces, ya no está disponible para Chrome. No sé por qué. Da error. No se puede instalar. ¿Por qué? Porque tampoco hacía tanto. Sí. No, pero además... ¿Quién se da cuenta de los errores de ese plugin? Quien sabe sobre la patología que presuntamente simula. Si tú conoces la patología y conoces sus efectos y conoces de qué va la historia, es cuando puedes detectar que ese plugin funciona o no funciona. Si vas al atajo y dices, vale, con este plugin veo cómo lo vería una persona que no vea el verde, por ponerte un ejemplo malo. Malo. Vale, pues entonces... cambio de ejemplo. Pero a ver, quiero decirte, es que es la realidad. El problema de esto, que es lo que decía la OMS, a ver, me vuelvo otra vez a la frase de la OMS, es la discapacidad es compleja, dinámica, multidimensional y controvertida. Es decir, para tener una visión global... Estamos divagando. Ya, pero me he quedado así. Para tener una visión global de lo que es la discapacidad, tienes que tener un enfoque multidisciplinar. Y al final es imposible profundizar demasiado en todo. Sí. Es decir, yo porque tengo la suerte de pues saber bastante y muy mucho de visión y percepción visual. Y entonces veo las cosas en las que estos temas cojean. Pero por otro lado, yo no tengo ni idea de problemas de lenguaje o de audición o de cuestiones mentales. Entonces, pues yo lo que me cuenten, alguien que mínimamente sepa, para mí es súper útil. De hecho, es una cosa que hace años que quiero hacer y es conseguir otros profesionales
de otras áreas que me cuenten cosas sobre relacionadas con la discapacidad, con la accesibilidad, etcétera. ¿Sabes? No sé, alguien que sea logopeda, fisioterapeuta, etcétera, etcétera. Yo soy terapeuta ocupacional, por si te sirve. Pues por eso mismo hacemos este podcast, porque exactamente. yo tengo un punto de vista, tú tienes otro punto de vista, nos vamos complementando, pero que realmente teníamos que buscar una cantidad de perfiles increíble. Sí, tendremos que invitar a amiguetes a venir. Claro. Y realmente ahí está el valor de la guacha. La guacha. Que ha habido una voluntad y un trabajo multidisciplinar en no pienses, no te calientes la cabeza. Usa esto de forma heurística, porque al final es un conjunto de normas heurísticas, y a partir de ahí ya te complicas la vida si quieres. Pero que si respetas ese conjunto mínimo, oye, algo mínimamente potable hay. Para que luego la gente se tome la guacha como una cosa tocapelotas del gobierno y ya. Sí, desmesurado. Pues oye, es que ¿qué quieres que te diga? Es que el problema es que es eso. Claro. Es que es el mínimo. Yo sé que es complicado. Yo sé que es complicado. De hecho, no sé ni si nuestra web del podcast tiene cosas. Nuestra web del podcast tiene cosas. Bueno, pero oye, que la hicimos en 4 patas porque evidentemente tenemos que comer. Tenemos que comer y esto está muy guay, nos lo pasamos muy bien, pero puedes compartir hasta donde puedes compartir. Sí, de momento no nos da de comer. Cuando nos dé de comer, pues ya vemos. Claro, entonces ahí es donde está el matiz. Ahí es donde está el matiz. Y es que yo esto lo hago de forma voluntaria. Mientras no digamos lo de en casa de herrero cuchillo de palo, a mí me parece bien que nuestra web tenga todos los... Ojo, es que en casa de herrero cuchillo de palo. Ay, ya lo ha dicho. ¿Por qué no? Se lo dice hasta la Pelae. Yo no lo digo. Yo no María lo Pelae. digo. Tengo un post en LinkedIn que habla de eso y lo hablo súper cabreado. O sea que no... Bueno, pero lo que quiero decirte es que nosotros esto lo hacemos de una forma amateur, voluntaria. Intentamos ponerle un extra, quiero decirte, los micros, la iluminación, el StreamYard, es un extra. Pero es que no lo hacemos de forma profesional. El que se dedica profesionalmente a desarrollar webs, se espera, se asume que sepa los estándares de programación y los conjuntos de buenas prácticas de accesibilidad, de seguridad, de etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Claro, eso también requiere tiempo, esfuerzo y dedicación para aprender. Y es el problema de esta sociedad, que lo queremos todo y ya. Claro. Y con mínimo esfuerzo. Rapidito y gratis, y si me lo das medio hecho, mejor. Pues sí. En fin, pues eso, que a mí me ha gustado mucho cómo nos ha quedado el episodio de esta semana, bastante más que el del domingo. Y bueno, pues igual nuestro secreto va a ser grabar los episodios 2 veces, la de prueba y yo espero que no, por favor. El ensayo y el real, ¿no? Sí, el ensayo y el real. Oye, ¿te imaginas que hacemos que nos cogen como ponentes en Torrelodones y hacemos un episodio allí? Pues eso sería un flip, hacer un especial Torrelodones, pero además en directo. Ahí, echando todo por la ventana o por la borda, me atrevería a decir. Ostras, ahí ya te estás viniendo muy arriba. Ahí ya me estoy viniendo muy arriba, pero es que es en marzo. Tenemos de aquí a marzo para ser los cracks del directo. Ya, bueno. Yo tengo un iPhone. Se podrá, pero bueno. Yo no. Bueno, pues a mí me patrocinan los de la manzana y a ti los de las peras. No, pero es verdad que aunque no hagamos un directo, que a mí sí que me molaría el formato directo y tal, pero tampoco quiero que pisemos a la WordCamp, obviamente. O sea, si nosotros estamos en directo a la vez que la WordCamp está haciendo sus cosas y tal, creo que sería una falta de respeto por nuestra parte. Creo. Sí, a ver, además es que ¿tú has estado en alguna WordCamp? No. Pues a ver, yo soy adicto al pasilleo. Sí, no nos va a dar la vida para hacer, pero es verdad que el pasilleo sí que lo podemos aprovechar para ir iPhone en mano y hacer entrevistas, hacer preguntas, hablar con gente. Por eso. Y luego ya editamos y sacamos especial WordCamp, tacatá, con la intención de que nos inviten. Visita. Claro,
que nos inviten a todas las WordCamp, aunque las cubramos desde nuestro punto de vista accesible. Eso sería guay. ¿O no? No sé si colará la idea, pero sí, a ver, lo divertido es eso, el pasilleo, charlar con la gente, porque al final es un circuito en el que todos somos amigos. Sí. Entonces, pues, mola. Eso, mira, sí. Le estaba diciendo a mi madre que yo me quiero ir a Zaragoza el jueves. Sí. La WordCamp empieza el viernes por la mañana, con el Contributor Day. Entonces, tiene sentido ir el jueves. Y mi madre, ay, ¿por qué te vas un día antes? No pasa nada, estarán allí mis amigos. Ah, ¿que tienes amigos en Zaragoza? Sí, puedo tener amigos en Zaragoza, pero lo mejor de todo es que de todos puntos de España va a ir gente con la que tengo amistad. Sí. Entonces, mola ir antes, poder ya ver a la gente, poder estar fuera del contexto de lo que es la WordCamp, interaccionando con estas amistades que ves de WordCamp en WordCamp. Sí. Pues a ver si tenemos suerte y nos vamos juntos a la de Torrelodones. Sí, ¿a ti te pilla lejos? A mí me pilla, o sea, está en Madrid. Lo tengo un rato, igual tardo 2 horitas desde mi casa, pero valoraré como en la web hay sitios de alojamiento, pues a lo mejor me merece la pena por quedarme en todo el barullo de la historia, pasar noche con vosotros. Ya veré. Porque así me ahorro tener que madrugar 1000 y tener que... Y además que no quiero llegar aquí a las tantas, que yo me quiero ir a la fiesta. Si no me voy a la fiesta, pues ya me diréis... pero sí, o sea, a ver, está en la Comunidad de Madrid y no está lejos. O sea, se tarda un rato, pero en Madrid todo está lejos. O sea, hay gente que dice que en Madrid todo está cerca. Yo digo que en Madrid se tarda entre 1 hora y hora y 20 en llegar a cualquier lado, si vas en transporte público. Si vas en transporte público a Torrelodones se puede tardar todavía un ratito más. Pero bueno, mola. Bueno, pues iremos viendo. Sí, vamos viendo. Así que organizadores y organizadoras de Torrelodones, aceptadnos la propuesta, por favor, aunque no os guste. Es por el bien de la humanidad. Sí, bueno, equipo de organización de Torrelodones, esta personita de aquí no ha sido nunca ponente. Hay que apostar por nuevas caras. Yo ya sé que a mí ya me conocéis de sobra, pero es que como hablamos de cosas guays, pues oye, que si hacemos algo conjunto los dos, porfa, please, aceptadnos. Sí, aceptadnos. Porfis. Es triste. Que yo no estoy en Torrelodones, quiero verlo. Yo tampoco. Es triste pedir, pero más triste es robar. Por favor, aceptar nuestra propuesta. Sí. Así que nada. Bueno, ahora sí que ya divagaciones creo que nos vemos en la y próxima. demás. Nos vemos en la próxima, sí. Así que nada. Adiós. Bueno, adiós.